Tengo el gusto de recibir aquí en el estudio, en esta ocasión, a Gabriel Rivera. Él es coordinador del Archivo Histórico de Tijuana y miembro de la Sociedad de Historia de esta ciudad, que justamente cumple el día de mañana 126 años de fundada. Gabriel, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Fernando, muchas gracias por la invitación para compartir algunos momentos históricos de nuestra querida ciudad de Tijuana. 126 años ya, vamos, pues parecen, digo, pues depende de la perspectiva, son muchos, son pocos comparado con otras ciudades, pero pues es una ciudad que comienza ya a ser una historia compleja, ¿no? Rica en experiencias. ¿Cuáles serían en estos 126 años los pasajes que tú, 5 o 6 pasajes que tú destacarías de la historia de esta ciudad? Bueno, yo partiría con el día 11 de julio de 1889, que para mí como historiador siento que es la efeméride más importante, que todos los tijuanenses debemos tenerlo muy claro porque es el cumpleaños de nuestra ciudad, la ciudad que aquí llegamos, la ciudad que aquí nacimos, la ciudad que aquí tenemos nuestras familias, que aquí trabajamos y que es nuestro proyecto de vida. Entonces, el 11 de julio es porque en ese día, hace 126 años, una familia que se disputaba lo que era el rancho de la tía Juana, llegaron a un acuerdo y firmaron un documento en el cual ellos se repartían el predio. Entonces, a partir de allí surge un plano que lo mandaron a hacer el mismo Argüello, que es el famoso plano de Ricardo Orozco del plano de Ciudad Zaragoza, que surgiría urbanísticamente en nuestro pueblo de Tijuana, que hoy es la zona centro. Entonces, la coyuntura es el inicio urbano de Tijuana. De ahí otro momento importante sería 1911, que lo comentábamos. Es un movimiento revolucionario de los hermanos Ricardo Flores Magón, pero que él está en la ciudad de Los Ángeles, lo maneja a control remoto, y aunque sus intenciones sí eran de tipo anarquista y implementar un movimiento diferente al de Madero a nivel nacional, estando aquí en Tijuana se le infiltran personas que están ajenas a este movimiento, y que estas personas sí tenían intereses de anexar Baja California a los Estados Unidos. Entonces, sí hay un movimiento filibustero, pero no todo, no se puede conceptualizar. No es la misma gente que entra a Mexicali el 29 de enero a la gente que sale de Tijuana el 22 de junio, que son como unos 5 meses, 5 o 6 meses. Entonces, es un momento coyuntural, porque hemos coincidido también hay algunas pláticas con Cornelio Andrade, por ejemplo, es el inicio, puede ser que es en ese momento, es el inicio de la identidad tijuanense, porque la gente que defendió Tijuana heroicamente el 8 y 9 de mayo y que hubo civiles que murieron dejando a viudas en Tijuana, a niños huérfanos, inclusive a don Pastor Ramos, que dejó a su esposa embarazada, defendió la integridad nacional, murieron pensando en que, y así fue. O sea, así fue, porque los que venían enfrente pues eran con otras intenciones. Otro momento coyuntural en la historia de Tijuana, así a muy grosso, largo, es en 1920 inicia la ley seca en Estados Unidos. Imagínate el pensar que durante 3 años todos los Estados Unidos estaba prohibido el consumo de bebidas embriagantes. ¿Qué hicieron los americanos? Bueno, dentro de su particular forma de vida, pues era el consumo de este tipo de bebidas. Entonces se fueron a las fronteras, tanto de Canadá como de México. Entonces toda la franja fronteriza se vio afectada por esta ley. La diferencia es que Tijuana, por su condición fronteriza, su posición geográfica aquí con San Diego, con Los Ángeles y con San Francisco, en este corredor muy bien conectado, fue la población con mayor impacto. Entonces, Tijuana, de tener 1,000 habitantes en 1921, en el censo, se va a 11,000 en 1930. O sea, en esas décadas de los años 20 de la famosa ley seca, de la leyenda negra que se va a formar en ese momento, va a haber un crecimiento desmedido de Tijuana y ya no se va a parar. Entonces, cuando empieza a hacer Tijuana a nivel nacional como una ciudad con mucho trabajo, con mucho dinero, con un dinamismo, con un empuje, con una fuerza laboral impresionante, ¿no? Otro momento yo creo que importantísimo es 1928, cuando se inaugura el Casino de Aguacaliente en este contexto. El Casino de Aguacaliente va a marcar un parteaguas en la historia de la economía de Tijuana por generar turismo, generar empleo. El casino que estaba aquí a unos metros, ¿no? No, ese es el Monte Carlo. Ese es Monte Carlo, pero es un poco más anterior. Correcto. Yo me refería al Casino de Aguacaliente, que vino gente de todo el mundo a Tijuana. Inclusive, fíjate qué interesante, hay mapas de la zona de Tijuana-San Diego en 1930, 31, 32, y cuando viene la frontera Tijuana-San Diego, no aparece la palabra Tijuana, aparece la palabra Aguacaliente. Para el imaginado de los estadounidenses era más importante ir al Casino de Aguacaliente, lo que es el complejo turístico, complejo escolar, perdón, donde estaban la prepa Lázaro Cárdenas y la Poli y los demás. Para los americanos era venirse a divertir, porque Aguacaliente significó un casino, un hipódromo, un galgódromo, campo de gol, el vicio en cuanto a las bebidas, el juego, las apuestas, la diversión. Los grandes artistas más importantes de Hollywood aquí vinieron. Era Reyes, un parque de atracciones para adultos. O sea,
era como tipo Monte Carlo en Francia, o sea, los americanos un fin de semana se la pasaban aquí, otro en Cuba, otro en Cuernavaca, en donde tú quieras, pero Tijuana, bueno, no Tijuana, Aguascaliente. En Y 1928 se abre 28 al la ópera, 37, fue en esa época. cuando el general Lázaro Cárdenas Los decide. cierra, los clausura los Juegos de Azar. Otro momento muy importante es la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial propició que económicamente, bueno, hay que mencionar que es cuando Estados Unidos entra a la guerra. ¿Qué pasó? Como la guerra es contra básicamente Alemania, Italia y Japón, San Diego se va a convertir en la base militar más importante del Pacífico. Entonces, los muchachos soldados, antes de irse a la guerra, se venían a Tijuana a divertirse y a hacer todo lo que quisieran, porque aquí, pues, el que valía el dólar, ¿no? Entonces, no eran cientos, eran miles de jóvenes tijuanenses, soldados estadounidenses que venían a Tijuana y que, pues, por supuesto, consumían mucho dinero. Entonces, eso propició que la Avenida Revolución se transformara, como fue en los años 20, fue en los años 40. Fue un auge de unos 4 o 5 años, ya estaba la zona libre, que eso también propició que la vida para los tijuanenses o para el servicio que daban a los turistas eran mucho más accesibles, eran más económicas las cosas en Tijuana que en San Diego. Yo creo que otro momento coyuntural, si nos vamos rápido, será en 1954, porque un 1 de marzo toma posición el primer alcalde de Tijuana, que es el doctor Gustavo Banel Vallejo. Es un momento importante porque es una efeméride que nace como ya como una adultez de la Tijuana, ¿verdad? Ya no es una delegación de gobierno, hay un proceso electoral, va habiendo conciencia ciudadana, hay conciencia cívica, y finalmente ese primer ayuntamiento encabezado por el doctor Banel va a sentar las bases de la Tijuana actual, ¿verdad? Con los reglamentos, los lineamientos administrativos, burocráticos, de servicio social, de atención a la comunidad. La ciudad como Sí, tal. como tal, pero también por otro lado hay una desmedido crecimiento anárquico de nuestra ciudad. Lamentablemente la ciudad siempre ha rebasado al ayuntamiento en cuanto a la atención de los servicios públicos, porque tapan un bache y ya hay 10. Surge una colonia, regularizan una colonia fruto de una invasión popular y ya surgen 5, ¿no? En un año, surgen 10, sobre todo en los años 80, 70, 80. Ha sido una historia muy, muy constante, ¿verdad? Entonces, pero yo siento que el 1 de marzo del 54 es una fecha muy, muy importante. Otra etapa que podía destacar, que también es un parteaguas en la historia de Tijuana, es la canalización del río Tijuana. Claro. O sea, un parteaguas, hay un antes y hay un después. Es la nueva Tijuana, es la Tijuana moderna, es cuando surgen también estos espacios de centros comerciales, de estas plazas financieras, de estos grandes hoteles, las instalaciones de gobierno se instalan en la zona río. Entonces, es un parteaguas importantísimo. En cuanto a la cultura, yo quisiera señalar la creación de la Casa de la Cultura en 1977, el Centro Cultural en 1982, el IMAD en 1998, el ICBS en el 89. Son 4 instituciones que, quieras o no, bueno, también está la universidad con su departamento cultural. Son instituciones que atienden de alguna forma, desde el punto de vista institucional, una gran necesidad de cultura que tenemos en la ciudad, que es una de las riquezas que nosotros tenemos. Si manejamos una de las aportaciones importantes de Tijuana a nivel nacional y mundial o reconocido, es el desarrollo cultural. También mucho tiene que ver los grupos independientes, ¿verdad? Entonces, Tijuana emerge económicamente, políticamente, social, educativa, culturalmente, deportivamente. Entonces, Tijuana es una Tijuana innovadora de toda la vida. Yo podía señalar que Tijuana desde fines del siglo XIX, que surge como un pueblito, pero ya con una visión de futuro de esos primeros tijuanenses, esas primeras familias, que por cierto, prácticamente ninguna desde aquí. Empiezan a llegar de Baja California Sur, empiezan a llegar de Sonora, del Distrito Federal, viene gente, hay algunos extranjeros, hay algún italiano, algún francés, algún alemán, algún estadounidense, japonés, chino, o sea, rusos. O sea, Tijuana es una ciudad cosmopolita históricamente de por vida, pero todo tiene que ver por la frontera. Tijuana ha sido, es y será, o su historia estará marcada por una línea del tiempo, es por su condición fronteriza. Es una ciudad de migrantes, es una ciudad que aquí lo han utilizado como un trampolín para buscar el sueño americano. Y bueno, aquí vemos algunas fotos de fondo, Fernando, que ejemplifican estos edificios históricos, simbólicos, ¿no? Del turismo, como el Hayalay, como el hipódromo, la plaza. No, pues hay muchos elementos. Ahí está, mira, el cruce fronterizo que marca, ¿no? La modernidad, y vemos la zona río, ¿no? Entonces, Tijuana tiene momentos muy, muy interesantes, muy importantes. Como tú comentábamos, Tijuana es una ciudad dinámica, cosmopolita, pujante, trabajadora, que toda la gente aporta su grano de arena desde hace 126 años. Por eso el 11 de julio lo debemos festejar como si fuera nuestro cumpleaños, porque es el cumpleaños de nuestra ciudad.
Gabriel, pues creo que sería interesantísimo poder platicar más de todo esto, pero creo que nos has dado en unos cuantos minutos un panorama con los pasajes importantes de esta ciudad. Para, bueno, aquellos que ya lo sabían, por recordarlo, y muchas personas que han llegado en fechas recientes y que tal vez no se han dado el tiempo de enterarse, pues ahí está. Esa es parte de la historia, las cosas importantes, los momentos decisivos en la historia de esta ciudad, que ha recibido, como bien lo señala Gabriel, a cantidad de mexicanos y de extranjeros, y les ha abierto los brazos y les ha permitido desarrollarse aquí profesionalmente y con sus familias. Así es que hay cosas, hay mucho que agradecerle a la ciudad. La fecha es mañana 11 de julio, el aniversario 126, y esta noche pues muchos tijuanenses le cantan las mañanitas a la ciudad en el tradicional Parque Teniente Guerrero. Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, Sí, invitar a todos tus televidentes de que visiten el Archivo Histórico de la Ciudad, el antiguo Palacio Municipal, visiten la Sociedad de Historia de Tijuana. Son dos instituciones junto con la universidad que tiene un instituto de investigación histórica donde hay muchos libros, muchas revistas, muchas fotografías, muchos periódicos antiguos que la gente podría irse a saborear, claro. darle vuelta a las páginas y van a encontrar que al leer una página de hace 30, 50, 70 años, tu visión de vida cambia, cómo eran los tijuanenses, qué gastaban, qué había. Cuando gustes. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Contrario, gracias a Gabriel Rivera, coordinador del Archivo Histórico de la Ciudad de Tijuana y miembro de la Sociedad de Historia de esta ciudad. Hacemos una pausa, regresamos.